Cordial saludo, mi nombre es Nilson Yesid Asprilla Mosquera y les voy a hablar de la terapia centrada en el cliente o la persona. ¿Qué es? La terapia centrada en el cliente o en la persona es un enfoque humanista que se ocupa de las formas en que las personas se perciben a sí mismas conscientemente, en lugar de cómo un terapeuta puede interpretar sus pensamientos o ideas inconscientes. Esta terapia básicamente busca entender la percepción consciente de las personas en lugar de interpretar sus pensamientos inconscientes. El propósito central de este enfoque es facilitar la tendencia hacia la autorrealización del cliente. Es decir, la autorrealización es la creencia de que todos los seres humanos perseguimos lo que mejor nos parece a nosotros. Este tipo de terapia facilita el crecimiento personal y también facilita las relaciones de un individuo, por lo que les permite explorar y utilizar sus propias fortalezas y la identidad personal. ¿Quién la fundó? La terapia centrada en la persona o en el cliente fue fundada por Carl Rogers en 1950. Este fue un psicólogo estadounidense. Es importante señalar la inclusión por parte de Carl Rogers del término cliente como sustituto de paciente. Según Rogers, él consideraba que la palabra paciente implicaba o hacía alusión a enfermedad, pasividad y la búsqueda de cura por parte de un terapeuta. Rogers propuso 3 condiciones para llevar a cabo esta terapia y que son fundamentales en el terapeuta. La primera es la congruencia, es decir, el terapeuta debe ser completamente congruente, debe ser auténtico y consciente de sus propios sentimientos. La segunda condición es consideración positiva incondicional. Es decir, el terapeuta no debe ser crítico frente a la valoración de su cliente. Y la tercera condición que propuso Rogers es la empatía, la cual hace referencia a que el terapeuta debe esforzarse por comprender la experiencia del cliente. Esa terapia reconoce que las relaciones de entorno social y personales de un individuo pueden tener gran impacto en él, por lo que la terapia se debe ofrecer en un entorno que sea neutro, que sea confortable, es decir, que el cliente se sienta cómodo y que se sienta a gusto. Modelo teórico. El enfoque centrado en el cliente o en la persona implica brindar soluciones basadas en un profundo conocimiento de sus necesidades, preferencias y comportamientos. Se trata de un concepto con el que prácticamente todo el mundo está de acuerdo. Sin embargo, para ponerlo en práctica se requiere mucho más que buenas intenciones. Rogers recibió influencias de la tradición organísmica representada en Estados Unidos por Kuhn, de la terapia de la relación de Otto, así como de la tradición fenomenológica americana de Donald. Además, Rogers también recibió influencias de la filosofía fenomenológica de Husserl, Heidegger o Ponti, que influyó de manera decisiva en la segunda etapa de la teoría de Rogers, llamada centrada en la persona y en particular
en su teoría de la personalidad y en los conceptos que la sustentan. Estrategias interventivas de la terapia. La terapia centrada en el cliente o en la persona se puede llevar a cabo de manera individual o de manera grupal. Ambas formas han demostrado su efectividad. Además de esto, Roger planteó unas técnicas que se pueden utilizar en el proceso terapéutico con el cliente. La primera técnica es la escucha activa, la cual implica escuchar al cliente con atención, con comprensión, con empatía, sin llegar a juzgar ni a interpretar lo que el cliente dice. La segunda técnica se llama reflejo o parafraseo. Esta técnica básicamente consiste en repetir las palabras que el cliente nos ha expresado para mostrar que se le ha entendido lo que nos dice o ese mensaje que nos ha querido transmitir, y de esta manera ayudarle a sentirse comprendido por el terapeuta. Otra técnica es la clarificación. Esta hace alusión o se utiliza para aclarar o especificar lo que el cliente nos ha dicho, lo que el cliente le ha expresado al terapeuta. Se puede pedir al cliente que nos brinde o que nos dé más detalles, o se puede resumir lo que se ha entendido hasta el momento. Otra técnica son las preguntas abiertas. Estas preguntas se utilizan para fomentar la exploración y el descubrimiento en el cliente, y para que la persona exprese sus pensamientos, también para que exprese sus sentimientos de una manera más amplia. Otra técnica es el feedback o retroalimentación. Esta técnica, básicamente se trata de que el terapeuta le dé información al cliente sobre cómo está siendo percibido y cómo está siendo comprendido, y sobre todo cómo el comportamiento y el lenguaje del cliente está afectando la relación entre el terapeuta y el cliente. Otra técnica es la confrontación. En la terapia centrada en el cliente o en la persona, la confrontación se debe utilizar de una manera muy cuidadosa y de una manera muy respetuosa, para así poder ayudar al cliente a ser más consciente sobre sus pensamientos, sobre sus sentimientos o sobre su comportamiento en general, lo cual puede estarlo limitando. La última técnica que menciona Roger es la empatía. Básicamente la empatía es esa capacidad de ponernos en el lugar del cliente o de la persona y poder sentir lo que esta persona está sintiendo. La empatía nos ayuda a establecer una relación terapéutica más cercana y auténtica con nuestro cliente. La orientación de la terapia centrada en el cliente o en la persona se basa en la creencia de que cada persona es única. Por lo tanto, el terapeuta debe adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente. Muchas gracias.